Esta predicación la titulé La obediencia da poder y vamos a comenzar en Segunda de Crónicas, capítulo 26. Vamos a comenzar del versículo 4. Dice la palabra de nuestro Señor así: Uzías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías, mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios. Se empeñó en buscar al Señor. Mientras Uzías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Nosotros somos lo de la necesidad. ¿Sí? Siempre va a haber alguien quien te hable de nuestro Señor. Y tú tienes que decidir qué es lo que vas a elegir. Porque lo que tú elijas, eso es lo que va a llegar a tu vida. Él eligió buscar al Señor y ser instruido por Zacarías en el Evangelio del Reino. Porque el Evangelio del Reino no consiste en palabras, sino en poder. Y vemos cómo nuestro Señor lo prosperó. O sea, nuestro Señor no nos deja estáticos. Como llega uno del mundo, llegamos de una forma. Pero cuando llegamos a los pies de Jesús, Él nos toma y Él nos va dando el crecimiento. En Jesús hay crecimiento, hay renovación y transformación de la persona. Donde no hay crecimiento es porque Jesús brilla por su ausencia en la vida de tal o cual persona. De tal manera que nosotros debemos mostrar el testimonio de quiénes somos. Reflejar a Jesús. No reflejar ese viejo hombre. Hay odres viejos que dice la palabra que no puede ser depositar el vino nuevo. O sea, Dios no te va a dar lo que tiene preparado para tu vida si tú no eres renovada y transformada en el conocimiento de su palabra. Dice que nadie echa vino nuevo en odres viejos. Y eso le está hablando a usted o al que está en el mundo. Porque cuando estábamos en el mundo éramos odres viejos. Pero cuando venimos a Jesús ya no somos odres viejos. Y tristemente hoy en día hay multitudes y millones de odres viejos metidos aquí en la iglesia. No retienen nada, porque no se les da nada. No están preparados ni capacitados para recibir la bendición de nuestro Señor, que es la que enriquece y no añade con ellas tristeza. El odre nuevo se le echa vino nuevo. Al odre viejo, ¿qué acontece? No se le puede depositar el vino nuevo, que es la unción del Espíritu Santo. Tiene que entender que solo en las manos de Jesús usted puede ser renovado y transformado en el conocimiento de la verdad, no del engaño ni de la mentira. ¿Sí? Y cuando usted conozca la verdad, Jesús le va a empezar a depositar las bendiciones que tiene para su vida. Y si usted llegó en tristeza y en pobreza, el día de mañana va a estar llena de gozo y llena de bendiciones. Hay que irnos a la palabra. Cuando los que fueron a unirse a David, cuando estaba en la cueva de Adulán, había de esas personas que estaban amargadas, estaban deprimidas, estaban tristes, estaban endeudadas. Pero si usted lea la palabra, después ya no habla nada de eso. Habla de los valientes de David. O sea, tiene que haber un antes y un después. Fuera de Jesús y con Jesús. Tiene que haber un crecimiento en la vida de la persona. Hay gentes que no crecen. Y no crecen porque ellos siguen haciendo su voluntad. No obedecen a lo que nuestro Señor nos está enseñando. Porque nuestro Señor, Él nos capacita y Él nos prepara. ¿Qué hace? ¿Cuál es la función de un maestro? Enseñar. ¿Cuál es la función de un pastor? Guiar. ¿Cuál es la función de un padre? Corregir. Y la función de un Señor, que es dueño de todo, pues darnos lo que necesitamos. Él es el dueño de todo. Pero no te puede dar nada, porque no has entendido el plan y el propósito por el cual has sido llamado. Todavía sigues con tu manera de pensar. No, cuando llegamos a los pies de Jesús, sí llegamos tristes, llegamos fracasados, llegamos derrotados, sí.
Pero después de un cierto tiempo no tenemos que ser así. Tenemos que ver lo que Jesucristo está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Porque Él sigue trabajando. Él es el constructor. Y si vemos que no hay una renovación y una transformación de la persona, es porque Jehová, o Dios, o el Espíritu Santo no está en la vida de esa persona. El Salmo 127 dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Qué te enseña la palabra? Que si Jesucristo no está en tu vida, o el Espíritu Santo no habita en tu persona, no va a haber una renovación y una transformación de tu persona. Aunque estás metido en la iglesia, ¿de qué te sirve? Si está llena de confusión, llena de engaño, llena de mentira, llena de hipocresía. No. Cuando tú conoces la verdad, te enamoras de Jesús. Porque la verdad es Jesús. Y la verdad es la que te liberta. Ya no para que te vuelvas a enlazar en el engaño y en la mentira. Dice el 6. Uzías marchó contra los filisteos y destruyó los muros de Gad, Jamnia y Asdod. Además construyó ciudades en la región de Asdod entre los filisteos. Dios lo ayudó en su guerra contra los filisteos, contra los árabes que vivían en Cus Baal y contra los meonitas. ¿Quién es el que te va a ayudar? A que seas más que vencedor. Solamente nuestro Señor. Cuando tú eres instruido y enseñado en el plan y el propósito que Dios ha diseñado para la vida de cada uno de sus hijos, Él nos va a empoderar y Él nos va a ayudar para vencer a nuestros enemigos. ¿Quiénes son tus enemigos? ¿Quiénes son los que quieren robarte? ¿Quiénes son los que quieren golpearte? ¿Quiénes son los que quieren hacer cosas que no deben contra tu vida? Satanás vino a matar, ese es nuestro enemigo. Pero nuestro Señor nos va a dar la victoria, porque Él nos hizo más que vencedores. Y todos aquellos que estén fracasando, y todos aquellos que están siendo derrotados en las batallas, es porque Jesucristo no lo está respaldando. Y va a ser triste el final que tengamos nosotros, si nosotros no nos alineamos al plan y el propósito divino de nuestro Señor Jesucristo. Él, sin pelear la buena batalla, Él nos hizo más que vencedores. No dicen más que vencedores, doblemente vencedores. Y realmente como iglesia así lo estamos viviendo. Hay que examinarnos si realmente lo estamos viviendo. Y si no, hay que ver las consecuencias por las cuales nosotros estamos como estamos, de las malas decisiones que hemos tomado y de no obedecer lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando. Cuando tú obedeces, nuestro Señor siempre nos va a respaldar y Él nos va a empoderar para el plan y el propósito que tiene para la vida de cada uno de nosotros. Por eso en Jesús no hay religión, no hay tradición, no hay costumbres. Pablo les enseñaba a la iglesia que el evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Y si tú dices que tienes a Jesús, tú tienes que mostrar que tienes realmente a Jesús a través de refrenar tu lengua, a través de tener un buen testimonio. Que Jesucristo, vean a Jesucristo en tu vida, no vean esa vieja naturaleza pecaminosa de la persona. Porque si sigue siendo la vieja naturaleza, es la misma carne. Y la carne siempre va a ser enemistad contra el Espíritu. Siempre va a ser enemistad contra el Espíritu. Cuando tú tomes decisiones de tu carne, siempre te van a ir alejando del plan y del propósito de Dios. Dios nos dio su Santo Espíritu y su Santo Espíritu nos habla. Él no está mudo. Él nos corrige, Él nos redarguye. Hay gente que no lo tiene, por eso pues no siente nada, le vale lo que haga.
Pero a los que tenemos su Santo Espíritu, que queremos hacer algo, luego el Espíritu Santo nos redarguye. Porque nuestro Señor es el que nos corrige. Pero los que no lo tienen a Jesús, pueden hacer lo que quieran. Aunque esté usted aquí en la iglesia. Habla lo que quiera, dice lo que quiere y vive como quiere. No pasa nada. Pero los que verdaderamente tenemos a su Santo Espíritu, que queremos hacer una cosa incorrecta, el Espíritu Santo nos redarguye. No lo tenemos nada más como aparato. No. Él es que nos va a corregir, Él es que nos va a instruir, Él es que nos va a preparar y nos va a equipar para hacer lo que nuestro Padre quiere que hagamos. No venimos de vacaciones a este mundo. Él nos envió con un plan y un propósito. Y el plan y el propósito es hacer su voluntad, obedeciéndolo en cada una de sus palabras que Él nos está enseñando. No en lo que yo quiera y en lo que no quiera. No. Ese tipo de persona no es. El que quiera hacer lo que quiera y cuando quiera es como la fuente de agua dulce y la agua salada. Y dice la palabra que ninguna fuente de agua dulce puede dar agua salada, ni donde el agua salada puede dar agua dulce. Y ese tipo de personas que están en la iglesia, que dicen, no, yo no creo, y hacen lo que ellos creen, es ese tipo de fuentes. O sea, una persona confundida, que no tiene visión ni dirección, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y la persona que tiene ese tipo de mentalidad es una confusión que viene sobre su vida. Y viene la confusión a través de la desobediencia. ¿A dónde te va a llevar la confusión? La confusión no tiene dirección. Por eso Jesucristo nos enseña a través de su palabra que el pueblo sin visión perece. Si usted no tiene visión, no tiene dirección, no tiene meta a dónde llegar. Usted va a quedar postrado en el desierto en cualquier lugar. Y no tiene nada de Jesús. Jesús es un Dios de orden. Él no te va a dejar que hagas lo que tú quieras. Cuando su Espíritu Santo realmente habita en la vida de la persona, que Él tome el control de nuestro, no te permite que hagas lo que quieras. Vas a hacer siempre lo que Él te esté enseñando. Vas a hacer donde Él te esté guiando. Vas a ir a donde Él te esté guiando. Y es muy fácil visualizarlo. Quienes son guiados por el Espíritu Santo y quienes son guiados por sus deseos y su carne. Por eso en Romanos 8:14 declara que los que son guiados por el Espíritu de Dios, no dice que van a ser hechos, no, dice son hechos hijos de Dios. O sea, ya con una seguridad y una certeza que tienes al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te va a guiar por senda de justicia por amor de su nombre. O sea, no viene la palabra diferente. Los que son guiados por el Espíritu son hechos ya plenos, ya completos, ya totales, hijos de Dios. No que te está formando, no. A los que le falta son aquellos que están haciendo lo indebido y lo incorrecto. Y mejor es que nos alineemos porque no sabemos el día ni la hora en que pueda venir algo trágico a nuestras vidas. Mejor hay que ponernos a cuentas con nuestro Señor y obedecerlo. Porque el Padre es el que, ahora sí que el que disciplina al Hijo, o Él enseña al Hijo, no el Hijo al Padre. Ahora la iglesia quiere tomar la atribución de querer enseñar a Jesús. Porque lo que no le gusta eso eso no es para mí. El Hijo recibe toda la corrección, toda la enseñanza, toda la sabiduría, toda la inteligencia, cuando tienes temor de tu Padre. Y cuando tienes temor de tu Padre, era la alegría de su corazón, no la tristeza ni la vergüenza. Porque muchos en vez de ser gozo, son tristeza y son vergüenza. Porque por ese tipo y esa clase de personas es vituperado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en usted está y en mí está
que el nombre de nuestro Señor sea glorificado y exaltado, o a través de sus testimonios se ha vituperado. ¿Qué testimonio estás dándole al mundo? ¿Qué dicen de ti? ¿Que realmente eres un cristiano? ¿O que estás peor que los que están en el mundo? Tenemos que ser testimonios. ¿Qué no dice su palabra que somos la sal de la tierra? ¿La sal para qué sirve? Tiene una función que desarrolla la sal. Sin la sal la comida no tiene sabor, no tiene sazón. Y eso somos nosotros. Somos la luz del mundo en medio de las tinieblas. ¿Estás resplandeciendo en medio de la oscuridad o te opacan las tinieblas? Porque si te opacan es porque no está Jesús. Porque Él nos trasladó al reino de su Hijo amado, al reino de la luz. Y cuando la luz llega, ¿qué dice su palabra? Las tinieblas huyen. Tienen que desaparecer. Y la pregunta es, ¿se han desaparecido de su vida? ¿O todavía siguen gobernando su vida? ¿Quién es el que gobierna tu vida? ¿Es Jesús? ¿O nada más porque dices cristiano, hermano y gloria a Dios? No es suficiente. Y en esa magnitud Satanás ha metido el engaño hoy en día en la iglesia. ¿Qué dice ser cristiano? Cuando su pasión y su deseo son el libertinaje, son estar mintiendo, estar haciendo cosas corrompidas. O sea, ¿qué dices tú? Pues, ni los del mundo la están haciendo, hoy en día la iglesia la está haciendo. Hasta ese grado ha llegado en la iglesia. Llega una familia y con un corazón humilde de querer conocer a Dios y ya está el lobo ahí esperándolo para robarle la mujer a su prójimo. O sea, dices tú, ¿dónde está Jesús? Son los deseos que te están arrastrando. Y es Satanás el que está robando y está destruyendo una familia, un hogar. Nosotros, Dios nos está preparando y capacitando para no caer y hacer tantas tonterías, lo que hoy en día está haciendo la iglesia. Y se están viviendo en la iglesia. Dice en el 8, los amonitas fueron tributarios de Usías y este llegó a tener tanto poder que su fama se difundió hasta la frontera de Egipto. ¿Qué dicen de ti? ¿Cuál es tu fama que tienes? ¿Que eres un verdadero cristiano? ¿O que eres una persona que nada más de lengua lo habla? Y que tus hechos, que es tu testimonio, te reprueban donde quiera que andes. Cuando tú le eres fiel a Dios, Él te da a conocer a donde no te conocen. ¿Lo conocían en Egipto o no lo conocían en Egipto? ¿Qué pasó con los amonitas? ¿Qué es tributario? Le daban cada año cierta cantidad. Porque Dios es el que produce el querer como el hacer. Y cuando te da poder, somete a tus enemigos bajo tu autoridad. Y tú tienes el control para gobernar y decidir. Pero sin el Señor nada somos y nada podemos hacer. Y por eso hoy en día la iglesia camina sin la ausencia de Jesucristo. Enferma, llena de necesidades, llena de drogas, llena de cizaña, llena de... Si son tan Jesús. Si venimos a la iglesia a edificarnos los unos a los otros, ¿qué vienes a traer chisme de tu vecina? ¿Qué no has entendido que de la abundancia del corazón habla la boca? ¿De qué está lleno tu corazón? ¿De Jesús? Si está lleno de Jesús, tú tienes que proclamar la palabra siempre. Siempre. No dice que ahorita que estás en la iglesia y toda la semana andar allá. No. Cada momento. Y eso fue lo que le dijo a José, que este libro de la ley no se parte de tu boca de día ni de noche.
¿Quieres tener éxito? ¿Quieres tener poder? Obedece lo que tu Padre te está enseñando. Pero eso sí, cuando nos vemos en la necesidad estamos ahí pidiendo. Nuestro Señor no es bombero para venir a apagar el fuego. Él es nuestro abogado y Él va a interceder ante nuestro Padre para que vea la fidelidad que le estamos mostrando nosotros como su pueblo. Y donde no hay fidelidad, no va a haber nada, no hay bendición. Vas a vivir por la misericordia y la gracia de Dios, como el mundo. El mundo no conoce a Dios y sin embargo tiene para vivir. Tiene en su casa. Hay muchos que están en el mundo, viven mejor que los que están en la iglesia. Entonces, pues, a ver, explícame aquí la condición. Si mi Padre es el dueño del oro, de la plata, del mundo, y yo que soy su hijo no tengo ni mi casa, y aquellos que están en el mundo están con casas, con carros, entonces te tienes que examinar que realmente Él no es tu pastor, y como no es tu pastor, todo te falta, porque si Jehová es tu pastor, nada te faltará. Tenemos que examinarnos. Por eso tenemos que meternos a nuestro cuarto secreto y cómo estamos viviendo la vida. ¿Quién es el que nos está guiando? ¿Quién es el que tiene el control de nuestros pasos, de nuestra mente? Porque esta mente es tan volátil si tú no la metes y la sometes. Por eso es donde Satanás te avienta los dardos. Por eso una persona que está de ociosa es una persona que le da la autoridad a Satanás para que le estén fundiendo dardos. Tienes que ocuparte en la palabra, tienes que ocuparte en cosas creativas. No darle el lugar a Satanás. No una persona que está nada más ahí viendo y está de ociosa. No, Satanás la usa como un títere. ¿Y qué tienes de Jesús? No sabe ni reprenderlo. No te memorizas ni un pasaje de la Biblia, una cita bíblica, para estarlo de continuo hablando, para que de repente se quite todos esos dardos. No, le sigues el juego. Y caes donde Él quiere que caigas. Porque Él sabe que no está Jesús en tu vida. Tenemos que entender muy bien lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. ¿Sí? Cuando Pablo estaba predicando la palabra, y que estaba reprendiendo espíritus inmundos y malignos, que declaraba en el nombre de Jesús, vale fuera. Y que los hijos del tal Esceva, que él era el sacerdote, también quisieron invocar. ¿Y qué les dijo el espíritu? ¿O qué le dijo Satanás? Conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Él sabe quiénes somos. Satanás sabe quiénes somos. Y por eso, miren, los trae como títeres a los charlatanes que dicen ser cristianos y no lo son. Satanás sabe quién eres. Si realmente Él sabe con quién puede y con quién no. Si Jesús está en mi vida, mayor es Él que está conmigo y nada va a ser aquí. Pero los que se quieren ser los valientes cuando ni siquiera lo son y que ni siquiera lo tienen, deben de tener cuidado, porque salieron todos encuerados, volando, llenos de temor y de miedo, porque el temor, malo sí, hace que huya la gente, pero el verdadero amor echa fuera todo temor. Nosotros no tenemos que temorizarnos de nada, y eso es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, a confiar plenamente en Él, y para confiar tenemos que obedecer. Queremos poder, hay que obedecer. Si no, nada tenemos y nada vamos a tener, y todo lo que nos propongamos va a ser infructuoso. Y con Él no, con Él vamos a ir de nivel a nivel y de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Por qué te derrotan? ¿Por qué te fracasa? Porque no está Jesús.
Permita que Jesús tome el control y van a ver otro tipo de vida, otro tipo de mentalidad. Porque Satanás siempre tiene una mente, lo tiene confundido y con una mente pobre. Ya estoy viejo, no, ya no puedo. Ya. Vete a la palabra. Los grandes hombres de nuestro Señor nunca dijeron, ya estoy viejo, no. Él da fuerzas al que no tiene. Y si tú le pides, Él te las va a dar para que se cumpla su plan y su propósito aquí en esta tierra. ¿Qué te falta? Si Él es dueño de todo. Lo que hoy en día está pasando en la iglesia es que no les están enseñando realmente lo que Jesucristo nos ha llamado. A predicar el evangelio del reino. Porque en el evangelio del reino hay poder. Y yo lo digo porque yo he gorreado, yo he peleado, y yo he recibido y estoy recibiendo. Y nunca voy a dejar de recibir, siempre y cuando esté dentro de su voluntad. Y obedeciéndolo. Porque de nada me sirve que esté metido aquí si estoy haciendo lo que yo quiero. No funciona. Y Dios no solamente toma a su pueblo, toma a gente extranjera, gente que realmente entiende el plan y el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Esdras, capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra de nuestro Señor: esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia, el Señor Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. ¿Era el rey de dónde? ¿De Israel? No, era el rey de Persia, del imperio persa. Pero cuando la gente entiende, Dios toma de todos lugares. No solamente de los que están aquí, no. Y es un engaño hoy en día que está viviendo la iglesia, que creen que porque están aquí todos van a llegar, y no es cierto. Por eso nuestro Señor nos ha especificado a través de su palabra, que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y yo no te digo que te preocupes, mi palabra es ocúpate para que seas de los escogidos y que no seas del montón. Porque si eres del montón, te vas a quedar como en el mundo. Y no solamente nacieron esas palabras de su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? ¿Qué era lo que había en el corazón de esta persona? Tenemos que aprender de todo lo que nuestro Señor nos está enseñando a través de su palabra, que Él usa lo inimaginable para que su plan y su propósito se cumplan. Si no eres tú, será aquel. ¿Sí? Pero siempre Él lo va a hacer. Dice el 3, por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. El 4, también ordeno que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes los ayuden dándoles plata, oro, bienes y ganado y ofrendas voluntarias para el templo del Dios en Jerusalén. Cuando Dios quiere hacer las cosas, Él siempre va a inquietar a la gente, sea de la iglesia o fuera de la iglesia, para que te den tu bendición. Si tú le eres fiel, Él te va a ser fiel. Si tú no lo buscas, Él te va a dejar. Todas las cosas que Dios nos enseña a través de su palabra son más que verdades. Y es un testimonio vivo. Y es hasta el final. La palabra va a ser hasta el final. No podemos decir que esto es para ahorita o que esto fue en tiempos antiguos y que ya ahorita es otra palabra, no. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos.
Por lo tanto, no podemos decir que nuestro Dios, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo que estableció ya está hecho y ya está escrito. Y aquel que lo esté transgrediendo y lo esté pues al día de mañana sus consecuencias pagará cada quien. Por obedecer o por desobedecer. Veremos en tu vida personal, porque todo va a salir a la luz. Se va a ver el diseño de la persona. Se va a ver el reflejo de la bendición o de la maldición. Porque la maldición trae escasez, la maldición trae pobreza, la maldición trae confusión y trae fracaso. ¿En qué nivel estás? ¿En qué nivel te ha capacitado tu maestro? Porque Él sí nos prepara, y nos prepara para cumplir su plan y su propósito, no el nuestro. Vemos que aquí el rey Ciro, sin ser judío, sin ser israelita, está honrando a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Él sin ser del pueblo de Israel. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender. Que aún gente extranjera Dios la usa para que se cumpla su voluntad. ¿De dónde nació las palabras que salieron? De su corazón. Y él entendió y comprendió que Dios le había dado todos los reinos de la tierra. Él no dijo, no, es mi sabiduría, es mi... No. El Dios del cielo lo estaba honrando y glorificando. Y reconociendo que Él es el dueño de todo. Y que para Él tenemos que amarlo sobre todas las cosas. Obedecerlo sobre todas las cosas. Porque si no, todas las cosas después vienen en declive y la gente queda frustrada, queda truncada. Y sin Dios, sin fe, sin esperanza y sin nada. Con Él todo lo tenemos. Él nos dio vida y nos da vida en abundancia. ¿Cuál es la consecuencia de que hoy en día se está muriendo en la iglesia? El desobedecer. El desobedecer. La enfermedad no es de Dios. No hay enfermos en el cielo. Allá no hay hospitales. Allá no hay necesidad. Allá hay oro, allá hay plata, hay carros de fuego, mar de cristal. Entonces nosotros somos los que hemos tomado decisiones equivocadas y las consecuencias las vamos a pagar de cada una de ellas, tarde que temprano. Si nosotros no nos arrepentimos, el día de mañana hasta con la propia vida. Mira el que se decía que era cristiano. ¿Qué le pasó? No es Jesús. Tiene que entender que nuestro Señor, que así como un día nos mandó aquí, a esta tierra, un día, un mes, un año, de esa misma manera, así también Él tiene ese día, ese mes y ese año para irnos para con Él. De lo contrario, si no va a ser Satanás, el que te mate y te lleve. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículo... Y dice la palabra de nuestro Señor así, a través del apóstol Pablo a la iglesia de Corintio. Dice, unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Fíjense lo que nos habla en palabra y en conocimiento. Riqueza, aprendizaje, enseñanza. ¿Para qué? Para no hablar tonterías. No dice que se están llenando, no, se han llenado. Cuando el Espíritu Santo está, es total, es completo. No te deja medias el Espíritu Santo. Unidos, no fuera.
Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza espiritual, física, económica y material, porque es un orden. Dice tanto en palabra como en conocimiento. Entonces eres sabio al hablar, no salen palabras corrompidas. Y tiene la inteligencia, tiene la sabiduría de Dios, no la del mundo. Y realmente sí la hay en la iglesia hoy en día. ¿O de qué está lleno? ¿De qué está lleno tu mente y tu corazón? ¿De idolatría? ¿De qué? Tú tienes que saber de qué está lleno. Y si tú sabes bien de lo que entonces te tienes que examinar si realmente es Jesús en tu vida o no tienes a Jesús. Dice el 6. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. Nuestro testimonio, ¿de quién? De Pablo, porque él fue un testimonio vivo, no fue un testimonio muerto. Él mostró un comportamiento y una actitud que ninguno de los otros apóstoles mostró. Él se ponía a trabajar, a predicar el evangelio del reino, él se ponía a hacer casas de campaña, él no les pedía a la iglesia, no. Él dice, ¿saben qué? Y estoy preparado para que aún yo mismo me dé para ustedes. Porque el Padre es el que provee para los hijos, no los hijos para el Padre. Y lo entendió. Y esa es la revelación que Dios nos enseña cuando hay una comunión que tenemos. ¿Cuánto tiempo duraron los apóstoles con Jesús? 3 años. Y en 3 días Dios le mostró todo lo que tenía que hacer a Pablo. Es fundamental que le pidamos la revelación de su palabra. Porque conociendo la revelación de su palabra, vamos a saber cómo vivir en este mundo. Qué decir y qué no decir. Cuándo callar y cuándo hablar. No, pues agarramos y bla. En vez de que des palabras de vida, estás aventando puro veneno. ¿Cuál es el aguijón de la muerte? Es el pecado. O sea, el pecado te está envenenando. El pecado envenena tu alma y cuando tu alma está envenenada, ya después pues ya está todo enfermo. Pues entonces arréglatelas como puedas, por no entender y comprender el plan y el propósito de nuestro Señor. Aquí tenemos que someternos a su voluntad y Él nos va a guardar y nos va a cuidar y nos va a... No importa lo que esté pasando en las naciones y el mundo entero. Él es el dueño de todo, Él tiene el control. Dice el 7, de modo que no les falta ningún don espiritual, mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Ninguno, Todos estamos llenos. Y si estamos llenos, vamos a vivir en santidad y caminar en santidad. Si estamos faltos, es porque Jesús no está. Porque Él no deja nada a medias. El 7 significa la totalidad, la plenitud, la llenura del Espíritu Santo. O nada más te dio un pedacito de su Espíritu Santo. Te lo dio todo, me lo dio todo. Y Él habita en forma corporal en mi vida. Lo que he entendido que tiene que ser mi cuerpo un santuario para que Él se mueva con la libertad que Él quiera y haga lo que quiera de mi persona. No que encuentre un desorden total. No. Pero todo está en lo que uno tenga que decidir en su vida. ¿Qué decisión has tomado? ¿Que estás jugando con el juguetito? ¿Vienes a honrar a tu padre? Hónralo, es respetarlo. Vienes a la casa de Dios.
No vas al mercado. No estás en tu casa. Estás en la casa de tu Padre. Y es donde se refleja que no hay honra. ¿Por qué? Porque no está Jesús. Y tengo que ser verdadero, no quiero estar con palabras que no son. Si realmente nosotros somos sus hijos, hay que honrarlo, hay que glorificarlo y exaltarlo. Tómate un tiempo para que después hagas lo que quieras. Si es que tú no entiendes el plan y el propósito de Dios. Pero mínimo muéstrale respeto y honra a nuestro Señor. Dice el 8. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. No dice que tambaleando, no dice que tropezando, no. Cuando nuestro Señor te toma, mira, Él te da fuerzas de búfalo, te quita todo deseo de la carne. Porque el Espíritu Santo es el que gobierna y es el que controla. Y Él no nos dio un espíritu de cobardía, nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio para gobernar esta carne. Entonces tienes que entender que si tú estás tropezando y estás cayendo, es porque Él no está ahí en tu vida, no habita en tu cuerpo. Serán otros espíritus, pero no el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no te va a llevar a la mentira, no te va a llevar al chisme, no. Aquí en la iglesia estamos para edificarnos los unos a los otros, porque somos el cuerpo de Jesucristo. Y aquí no debe de haber debilidades, todos debemos de ir a la par. El más fuerte que tome al débil. Cuando quieren, cuando no quieren. El mundo está a la espera, porque nada es a fuerzas, todo es de voluntad. Y si tú reconoces que Dios te dio la vida, mínimo había de ser agradecido, que por Él vivimos, por Él nos movemos y por Él existimos. Pues es donde se ve rápidamente y se visualiza la persona que está cayendo, que está tropezando. Porque no está firme, es porque no está Jesús. La persona que no está firme es porque no tiene a Jesús. Y por eso cae, tropieza y toma decisiones equivocadas y lo van frustrando, lo van angustiando. Pero es porque Jesús no está en su vida. Dice su palabra que nos va firmes, nos va a guardar firmes, irreprochables, o sea, sin mancha y sin arruga, caminando y viviendo en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y el 9 dice, fiel, no dice infiel. Y hoy en día la iglesia no ha entendido la fidelidad. Mi padre no es infiel. ¿Por qué eres infiel? ¿Qué has aprendido de tu padre? Nada. ¿Por qué? Porque no lo obedeces simple y sencillamente. Y sigues haciendo lo que tú quieras. Pero al final de cuentas tú vas a pagar las consecuencias. Fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesús, Cristo nuestro Señor. Con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Cuando estábamos apartados de Él, sin vida, sin esperanza y sin Dios, Él en su gran amor y su gran misericordia me dijo, hey, hermano Juan, para que tengas una relación con mi Hijo Jesús, para que aprendas el plan y el propósito por el cual estás aquí en este mundo. No, como que de noche viene todo y todo se olvida. O sea, ¿tú crees que te llamó si estabas en las tinieblas? Nada más te llamó para que te vengas y te sientes.
para que reciba la enseñanza, para que practique lo que te está enseñando. Y ahí se ve quién es el que tiene el crecimiento. Porque ¿quién es? ¿Qué dice Pablo? Pablo sembró y Apolo regó. ¿Y quién es el que da el crecimiento? Jesús. Por eso no tiene crecimiento en la iglesia. Esa es la clave por la cual no tiene crecimiento. Porque Jesucristo no está en su vida. Y todo es porque no obedecen. ¿Sí? Porque la persona que es fiel siempre va a obedecer. La persona infiel unas veces va a obedecer y otras va a desobedecer y otras veces así se la va a pasar. Porque no ha entendido el plan y el propósito por el cual está aquí en la tierra. Y ese tipo de personas van a ir ¿qué hablar sincero? Al infierno. Cuando estén, ahora sí que, como dice ahí en el lago de fuego, en el Hades, rechinar de dientes, que estén ahí crujiendo, que estén ahí bramando, que estén quejando. Ahí se van a quedar toda la eternidad. Por tercos y testarudos. Porque no son sabios, son tercos. O sea, no, yo pienso, y les habla a la gente y les predica, y siguen haciendo lo que quieren. Pues quédate ahí, porque yo voy a avanzar. Yo tengo una meta a dónde llegar. Y esto es para los valientes, a los que quieren ir avanzando, quieren ir creciendo. No, o sea, las personas que están sentadas no se paralizas. O sea, el que los paralice es Satanás. Y no te hablo de que estás paralítica, de que no te puedes mover, sino que no avanzas en el reino. No hay crecimiento. Así hay multitudes. Y nomás pregúntenme, yo les digo dónde y dónde hay. Y por un buen puño. Es más, iglesias completas. Me atrevo a decir que hoy en día sí caminan en iglesias completas, llenas de desobediencia, siguiendo a un hombre en vez de buscar a Jesús. Siguiendo a un hombre que si dice ser un pastor, sea cual sea. Yo no te digo que obedezcas al hombre, yo te estoy hablando que obedezcas al pastor de pastores, de lo que él te está enseñando, porque él es el que te va a preparar y te va a capacitar. El hombre no. El hombre que tiene, no tiene nada, mucho menos cuando está haciendo su voluntad. Jesús brilla por su ausencia en su vida y por eso meten argumentos que no son verdades, son mentiras. Y por eso meten muchos libros. En la Biblia católica no hay más libros que son apócrifos. O sea, ¿son verdades o son mentiras? Son mentiras. No son reales. Y hoy en día la gente se apoya en otros libros para querer enseñar la palabra. Y qué tragedia. Qué tragedia hoy en día en la iglesia, que la está aceptando. Pura chatarra y pura basura que se está alimentando. Y por eso está como están. Todos enfermos, todos ahí, sin visión, sin ilusión. Eso sí, bien cambiaditos. ¿Y cómo está mi casa espiritual e interior? Que así como está tu exterior, esté tu interior. Por fuera aparentas que resplandeces como el sol, y por dentro hay más tinieblas que... Dices tú, ¿dónde está Jesús? El tiempo nos va a dar la respuesta. Vayamos a Primera de Crónicas 28, versículo 9. Dice la palabra: y tú, Salomón, esto es lo que dice su padre, el rey David, a su hijo Salomón. Y eso es lo que nos habla nuestro Padre a nosotros también, porque también nosotros somos sus hijos. No somos cualquier cosa. Dios nos ha dado ese privilegio de constituirnos sus hijos. Y por lo tanto es para ti y es para mí, y es para todo su pueblo y para todo lo que lo quiera aceptar.
Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele de todo corazón y con buena disposición, pues el Señor escudriña todo corazón y discierne todo pensamiento. Si lo buscas, te permitirá que lo encuentres. Si lo abandonas, te rechazará para siempre. ¿Qué es lo que vas a hacer? La decisión que hoy tomes, ese va a ser el resultado de tu presente, de tu futuro y tu final. Nosotros somos los que necesitamos de nuestro Padre. Nuestro Padre no necesita de nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar su rostro y obedecer sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos para que su plan y su propósito se cumpla sobre la vida de cada uno de nosotros. ¿Sabía que usted que hay muchas vidas que han quedado truncadas sin terminar el plan y el propósito divino de nuestro Señor? Por la desobediencia, por la terquedad. Pues sí, nada más sí, y luego. O sea, ¿cuándo vas a entender? ¿Cuándo te va a caer la palabra? Porque la palabra es una luz. Y si tú no recibes la luz, es porque no está Jesús. La palabra es la lumbrera. Es lumbrera mi camino. Esa es la que me va a alumbrar. Mira. Y puedo caminar confiadamente, porque mayor es el que está conmigo que aquel que está en el mundo. ¿A quién temeré? A nadie debo de temer. Y si tu Padre es Dios, pues dile que te dé una casa, dile que te dé salud, dile que te dé libertad, dile que te dé un negocio. ¿Por qué no le pides? Porque es tu conciencia misma. Es la que no te permite que abras tu corazón por la desobediencia en la cual estás viviendo. Porque yo con este corazón yo le hablo y le pido a todas horas. Pues Él es mi Padre. Yo porque deja de decir, no, ahí está. Con esa seguridad y con esa certeza lo hago, de que lo voy a recibir. Así, hay momentos que el mismo día que le hablo, le pido, ese mismo día me los envíe. Es la misma conciencia del pecado que está cargando con tu vida. No los deja que hablen, no los deja que se humillen, que se postren. ¿Por qué? Pues te envenena. Una persona que está envenenada, pues no creo que piense muy bien. El veneno que es te confunde, te saca del plan y del propósito de Dios. Por eso nuestro Señor enseña que en Oseas, mi pueblo pereció, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Y dice aquí en Corintios que Él nos dio todo conocimiento. No nos falta nada. Entonces, ¿cuál es la causa por la cual estamos tomando decisiones? Porque no está Jesús, simple y sencillamente. Esa es la causa. Porque cuando Jesús está en la vida de la persona, todo cambia, todo es diferente. Hasta la alegría entra en la vida de la persona. No es llena de religión, llena de tradición. O sea, ¿para qué sirve? O sea, es pura basura, es pura levadura, que nosotros de rápido tenemos que detectar. Aquí no va a entrar nada de levadura. ¿No fue lo que les enseñó Jesucristo a los discípulos? No los apóstoles. Tengan cuidado de la levadura de los fariseos, de enseñanzas erróneas que no son verdades. O sea, hoy en día la gente ha prestado oído a tantas ideologías humanas que se ha perdido y se ha extraviado del plan y del propósito de nuestro Señor Jesucristo. Y tienen años en la iglesia, pero ellos siguen haciendo lo que ellos quieren.
Y eso sí, están buenas para participar y opinar. No, mire, si les hace, eso sí está bien. Pues si estás confuso, ¿qué decisión le vas a dar a tu prójimo? ¿A dónde lo vas a mandar? Como voy al matadero. No, cuando tú estás practicando la verdad, tú le puedes dar una buena palabra a tu hermano. Porque la verdad es la que te va a encaminar y te va a encauzar al destino final. Si no tienes la verdad, no tienes a Jesús. Es fundamental en la iglesia hoy en día. Hoy en día ha entrado a grandes rasgos, porque todos hacen lo que quieren. Gracias a Dios le pido que me dé la fuerza de seguir haciendo su voluntad. Así como en el instante que me entregué y le pedí perdón, hasta el final. Yo no voy a estar jugando con fuego, porque sé que me voy a quemar. Tengo la seguridad que si juego me voy a quemar. ¿Sí? Por lo tanto, yo no voy a querer hacerle al Superman. Voy a hacer lo que Él me está enseñando y voy a practicar y predicar lo que Él me esté diciendo. Yo no voy a hacer lo que yo quiera, porque he entendido que yo soy un servidor y el servidor nada tiene que ver con su amo. Lo que el amo le dice es lo que hace el siervo. Nosotros no tenemos palabras que decir. O yo le decía, padre, ¿y esto? No, es su soberanía. Él es el que me va a instruir, Él es el que nos va a enseñar, Él es el que nos va a preparar, pero todo va a venir a través de obedecerlo. Y en la medida que tú lo obedezcas, es en la medida que te va a empoderar. Porque sin poder nada puedes hacer. Nada podemos hacer sin poder. Poder es autoridad. Cuando tú estás declarando y decretando que los cielos se abren porque se abren, en el nombre de Jesús. Y lo que tú estés necesitando y estés pidiendo, todo va a estar llegando. Sin que tarde, porque Él sabe cuándo lo vamos a necesitar y para qué lo vamos a necesitar. Dice el 10, ten presente que el Señor te ha escogido para que le dediques un templo como santuario suyo, así que anímate y pon manos a la obra. ¿El Señor para qué te ha escogido? Para que le edifiques un templo. ¿Cómo está tu templo? ¿En ruinas? ¿Lleno de basura? ¿Cómo está tu templo? Te escogió. ¿Qué le estás metiendo a tu templo? ¿Qué le has metido hoy en día a tu templo? ¿Lo bueno, lo agradable, lo perfecto? ¿O lo que ves en el mundo? ¿O lo que oyes que habla el mundo? Edificar es construir. Por eso nuestro Señor es el constructor. Y solamente Él es el que hace las cosas perfectamente. Y si nosotros no somos el barro en sus manos, Él nada va a poder hacer en nuestras vidas. Siempre vamos a ser el barro y el barro no tiene una función que desarrollar aquí en esta tierra. El barro siempre va a ser barro. Pero qué maravilloso y glorioso que el barro que somos nosotros lo ponemos en las manos del alfarero. El día de mañana no vamos a ser barros, vamos a hacer vasijas, vamos a hacer ollas para el plan y el propósito que nuestro Señor quiere de cada uno de nosotros. Y si no obedecemos, siempre toda la vida va a ser barro. ¿Cómo está su templo? Te escogió para que edificaras su templo.
¿Está dentro del orden y del propósito de nuestro Señor? ¿O está dentro de o fuera de? Porque si tienes un templo de eso, somos el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo está hoy en día? ¿Tú crees que el Espíritu Santo va a vivir y va a habitar en engaños, en mentiras? No, hombre, no se equivoquen. No. El Espíritu Santo vive en la humildad, no en la basura. Una cosa es que seamos humildes, que no tengamos, pero que esté limpiecito, íntegro, para nuestro Señor Jesucristo. Somos la novia del Cordero. Él no viene por una iglesia toda manchada, llena de pecados, de arrugas. Y va a ser un santuario suyo, fíjate. Un santuario como es. En un santuario hay vida y vida en abundancia. Hay árboles, hay pajaritos, hay de todo tipo y todos tienen que comer. ¿Tu templo es un santuario? ¿O es un lugar lleno de ruinas, lleno de basura, donde no hay vida? Porque si eres el templo del Espíritu Santo, tiene que ser como un santuario, lleno de vida, lleno de alegría, lleno de gozo. Así que anímate y pon manos a la obra. Estaba hablando de la construcción del templo de Israel, pero nosotros también somos templo del Espíritu Santo. ¿Y qué es más importante? ¿La construcción o tu templo? El templo tuyo, porque ahí habita tu Dios. Y este lugar es para congregarnos, para recibir bendición, como dice en Hebreos, que no lo tengamos como muchos tienen por costumbre, hay que congregarnos. Pero tú que eres el templo, ahí el Espíritu Santo está contigo. Pero si está como un santuario, si está en ruinas y está lleno de basura, ahí no está el Espíritu Santo. Tiene que entender muy bien lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Él no habita en mugrero. ¿Sí? Por eso nos habla de que los que venimos a postrarnos en su trono son los de manos limpias y corazón puro. Con las manos podemos hacer tantas tonterías. La mayoría de todas las cosas. Tienes tus manos limpias. Si tus manos están limpias, así está tu corazón puro. Si tus manos están manchadas, así está tu corazón. A través de lo que haces o a través de lo que dices. Vayamos a Mateo capítulo 6, versículo 5. Y es una oración muy nombrada, o sea, que como es el modelo de Jesús. Y a veces la gente no lo atesora, porque nada más la lee, no le escudriña, no le pide a Dios la revelación. Y nada más la está recitando. Así no funcionan las cosas de Dios. Tiene que venir una revelación y una convicción y una seguridad a tu vida de lo que estás orando. Dice la palabra, cuando oren, esto es lo que Jesucristo le dice a sus discípulos, cuando oren no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. ¿Cuántos vienen aquí a levantar las manos?
para que empiezan a decir, Señor, ¿y qué? O sea, nada más es una apariencia, porque no tienes nada dentro de ti. Y todo ese tipo de personas, dice la palabra, que ya tiene su recompensa. Él sabrá cuándo, el día, la hora, el mes, el año que se las va a dar. ¿Sí? Tenemos que ser honestos y abrir nuestro corazón si realmente somos hijos de Dios o somos hijos de Satanás. Porque aquí nada más hay dos caminos. Aquí no hay tantos. ¿Y la hipocresía de dónde nace? Del engaño, de la falsedad. Porque no tienes a Jesús y nada más aparentas que lo tienes y te empiezas, cuando no tienes nada. Estás vacío. Dice el 6, a los que tienen un fundamento y que el fundamento es la roca inconmovible que es Jesús, dice, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Ya no es hipocresía, es una relación, es una comunión y es obedecer lo que Él nos está enseñando. Que así como diario comemos nuestros alimentos físicos, diario tenemos que alimentarnos nuestra alma y nuestro espíritu y nuestro ser a través de la relación y la comunión. Pero si no obedeces, nada más cada que vienes aquí te sientas. ¿Cuál es tu cuarto secreto? Por eso no hay un cambio en la vida de la persona. Por eso siguen siendo las mismas personas. Cuando llegaron aquí llegaron secas y ya otras están mojadas porque las metieron debajo del agua. Pero no hay cambio. No, pues ya fueron bautizadas. Digo porque tenemos que llevarlos al río Jordán. Pues sí, porque en el río Jordán descendió el Espíritu Santo en forma corporal de paloma cuando fue bautizado Jesús. Y nunca va a ser lo mismo cuando hay un arrepentimiento de corazón. Y esa es la gran tragedia hoy en la iglesia. No hay una convicción, no hay una seguridad, ni hay un arrepentimiento. Porque cuando tú te arrepientes, nada es igual. Y yo le hablo yo sé lo que estoy hablando. Cuando yo me arrepentí en la circunstancia, nada fue igual. Luego al día siguiente vi un milagro de mi padre, sin ir a la iglesia. Yo sé de lo que le estoy hablando. Y de ese arrepentimiento, de lo que yo me arrepentí, aparte de lo que me arrepentí, de que se haga tu voluntad. Las dos a la par. Me arrepentí de lo que fui, de lo que hice, lo que había hecho, y a la par que se haga tu voluntad y no la mía. Y hasta hoy en día, y va a ser hasta mi final. Hasta que Él me tenga aquí, siempre va a ser así. Tú decides y tú eliges cómo quieres estar y cómo quieres terminar. ¿Sí? Porque nuestro Señor nos estableció su palabra y nosotros somos los que vamos a elegir y vamos a decidir qué es lo que queremos para nuestra vida y que repercute en nuestra descendencia. ¿Sí? Porque lo que tú hagas como cabeza, lo va a seguir tu cuerpo, que son los miembros, que son tus hijos. Dice, y al orar, no hables solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No, pues ellos pueden hablar y pueden gritar, pero nuestro Padre no los va a escuchar. Porque aquí en la palabra nos enseña cuando la mujer sirofenicia que tenía a su hijo enfermo, que Jesucristo la confrontó y que le dijo, Señor, quiero que sanes a mi hija.
Jesús le contestó, y una palabra muy fuerte: el alimento no es para los perrillos, es para los hijos. Y nosotros somos sus hijos. El alimento que da crecimiento. No te creas que Jesús te va a dar un alimento que siempre te va a mantener en esa, siempre como un niño, que te dan una exhortación y ya se enojó y ya se, no hombre, cálmese. El alimento que nos da nuestro Señor, ese nos da el crecimiento espiritual para ser personas maduras y podemos discernir lo que es de Dios y lo que es del hombre. Yo desecho lo del hombre y tomo lo de Dios. Y eso me va a ayudar a crecer, a ser mejor persona, a ser mejor hermano. Y es donde rápidamente se disciernen quién tiene a Jesús y quién no lo tiene. Agradecidos debemos de estar cuando nos están exhortando, porque cuando viene la exhortación y la recibes, viene una edificación y un crecimiento a tu vida. Dice en el 8, no sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Él sabe todo. Claro, Él nos dio la boca para pedir. ¿Por qué? Lo que sale de tu corazón. ¿Qué necesitas? No pidas dinero para que irte, no, al mundial, no. Pídele que te bendiga para bendecir a tu prójimo, para bendecir a tus hijos, para tener una casa confortable, un carro para transportarte. Y eso le va a agradar a tu Padre. Pero si le pides un carro para andar acá, dice, no, ya, la mente la trae desordenada, no, pues no lo vamos a dar. Porque ya después, el día de mañana, ya ni aquí va a estar. Así es la vida con nuestro Señor, Él ya sabe todas las cosas, antes de que se las pidamos. ¿Por qué cree que a muchos no les dan? Porque no son fieles, no obedecen. Y una persona que obedece no está preparada y capacitada para recibir. Los que están preparados y capacitados para obedecer son los que obedecen lo que su Padre le está enseñando. Dice en el 9, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Cómo debemos de orar? ¿Sí? Padre nuestro, es mío, es tuyo, ¿no? ¿Por qué no lo obedeces? Si dices que es tu Padre, ¿por qué no lo obedeces? O nada más es de lenguas. Y aquí está el problema del ser humano, que dice que es su Padre cuando no lo obedece. Y no lo obedece, ¿sabe por qué? Porque no lo conoce. Es como si dijeran, yo no conozco a mi Padre, ¿cómo voy a obedecer a mi Padre si no lo conozco? Si desde niño me dejó, ¿cómo voy a conocer a mi Padre y cómo lo voy a obedecer? Pero si tú dices que es tu Padre es porque lo conoces. Y si lo conoces tienes que obedecerlo. Y si no lo conoces es porque no lo obedeces. Por eso no lo obedeces. O sea, es muy fácil de visualizar todas las cosas. Cuando uno está dentro del plan y del propósito, es muy sencillo ver, sacarlo a la luz. Simple y sencillamente no lo obedeces porque no lo conoces. Y no lo conoces porque no está en ti. Porque yo lo conozco y yo lo voy a obedecer. Yo lo voy a honrar. Yo lo voy a glorificar. Pero lo de que viene abajo, dice el 10, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios, nuestro Padre, en el cielo? Allá lo que Él dice, eso se hace todos. Gobierno es autoridad, reino es autoridad. Imagínense que usted se ponga ahí en media calle y haga una necesidad ilícita. La autoridad se la va a llevar a la cárcel.
Eso es autoridad. ¿Realmente se está cumpliendo y se está implantando en cada uno de nosotros? ¿Su gobierno es el que está guiando nuestras vidas? ¿O nada más es pura falacia y pura hipocresía? Porque la persona que está desobedeciendo la autoridad se hace acreedor a que la multen, a que la encierren o que hagan lo que quieran con esa persona. Yo lo he invitado muchas veces a mi casa y Él es el dueño de mi casa, Él es el dueño de mi vida y su reino sí gobierna mi casa y mi vida. No nada más de adaptarlo, no. Lo he entendido muy bien y lo he asimilado muy bien. Que si Él me hizo conforme a su imagen y semejanza, mejor es depositar lo que Él me dio en sus manos. Porque no hay nadie más que lo cuide y lo proteja que tu Padre que te ha dado la vida, que depositarlo en las manos del que vino a matar, a robar y a destruir. Y tristemente hoy en día la iglesia deposita en la persona que es su vida en las manos de Satanás. A través de que son engañadas. Gracias a Dios que está obrando en mi vida y yo tengo una decisión. Y esa es mi decisión. Que su reino gobierne mi casa. Que discipline mi vida. Que ordene mi mente. Todo mi ser. Cada quien tiene que decir lo que quiere para su persona. Porque en el cielo no hay quien diga, no, Señor, no. Se cumple todo lo que Él dice. ¿Y aquí en la tierra se cumple lo que Él dice? Simple y sencillamente no. ¿Por qué? Porque nada más están recitando las cosas. Y eso no funciona así. El reino de nuestro Señor no funciona así. Su reino, su gobierno y su autoridad se mueven a través de obedecer lo que Él nos está enseñando. ¿Te imaginas? Que yo soy el dueño de una empresa y que tú tienes que obedecer lo que yo te diga. Tú no tienes parte ni suerte en de quererme decir nada. Tú tienes que hacer lo que yo te estoy mandando. ¿Y por qué no le entiendes en las cosas de Dios? ¿Qué no es más importante nuestro Padre? Que tu trabajo, que alguien te esté dirigiendo. Y así hoy en día camina la iglesia. Obedecen más a los hombres que a Jesucristo. Si toman un trabajo, tienen que estar allí antes de la hora de entrar. Y vienen a las cosas de Dios y ya llegaron 5 minutos, llegaron 10, 15 minutos después. ¿Dónde está la honra que le muestras a tu Padre? Que su reino gobierne como es en el cielo. Cuando su reino gobierne como lo hace en el cielo, todas las naciones van a estar postradas a sus pies. Pero esa es la rebelión y la desobediencia. Y en la rebelión y en la desobediencia nuestro Señor no se mueve. Él se mueve en la obediencia. ¿Sí? ¿Quieres poder? Queremos poder, pero no queremos responsabilidades. Nosotros tomamos un compromiso y es el compromiso más grande que adquirimos aquí en este mundo, que es el que hicimos con nuestro Señor Jesucristo. Después del que tomamos con nuestra mujer. Por lo tanto, siempre tenemos que estar presentes. Que no se te olvide ese compromiso que hiciste con Él. No, muchos lo recitan. Y después del año ya los encuentras en el mundo. Dices, qué bonito compromiso. Es triste. Tenemos que enseñar. Tenemos que disciplinar, tenemos que discipular para que tenga una certeza y una seguridad si va a recibir a Jesús y que si lo recibe sea para siempre. No una temporada, no una emoción. Y cuando llegue la circunstancia, se vaya al mundo.
No. Por eso Dios no forma cobardes, Él forma valientes. Y los valientes siempre van a estar presentes dentro del plan y del propósito de nuestro Señor Jesucristo. Con aflicciones, con lo que... pero siempre vamos a estar aquí. No, o sea, el cobarde. El cobarde nada más la primera ya se retiró de las cosas. Y de eso hoy en día está llena las iglesias. Ellos ven por su propia persona, no ven por su prójimo. Tenemos que tener compasión. Si realmente tenemos a Jesús, tenemos que imitarlo a Él. Jesús tuvo compasión de Bartimeo. Nosotros tenemos que tener compasión de nuestros hermanos. El problema es que si no está Jesús, pues ¿cuál compasión? Nada más está hablando pura palabrería. Tenemos que reflejarlo con un testimonio y con hechos. En ocasiones va a ser necesario hasta finanzas, no solamente con palabras. Porque también necesitamos la palabra, pero también necesitamos comer. Así que todo tiene que ser completo. ¿Y quién es el que nos va a dar nuestro? Cuando su reino se establece aquí en nuestras vidas, dice, podemos decir con esa seguridad y con esa convicción, danos hoy nuestro pan cotidiano. ¿Sí? Cuando su reino está gobernando tu casa, con esa seguridad y con esa certeza, va a decirle, Padre, danos el pan nuestro de cada día. Y bendícenos conforme a tus riquezas en gloria en Jesucristo nuestro Señor. Si nosotros no estamos sometidos a su reino, nosotros no tenemos el derecho legal de pedirle. Pero si estamos haciendo lo que Él nos está enseñando, nosotros tenemos el derecho legal de pedirle lo que queramos. Y si me da un carro, el día de mañana le pido una casa. Y si me da una casa, el día de mañana le pido lo que yo, mi mente haya concebido en ese momento. Pero no para mal, sino para bien y para bendecir. Y para hacer un testimonio, para que se haga glorificado el nombre de Jesús. Que digan, ay, andaba de marihuana, sí, pero mira dónde está. Que vean la gloria de Dios, sin robarle a mi prójimo, sin quitarle a nada a nadie, sin estarle mintiendo a nadie. Y eso es lo que nuestro Señor, Él quiere ser glorificado a través de nuestro testimonio, de un antes y un después, cómo te tomó y ahora cómo te tiene. ¿Cómo me tomó? Cuando no tenía hijos, cuando no tenía amigos, cuando no tenía nada, no lo tenía a Él. Ahora lo tengo a Él y lo tengo todo. Volvieron mis hijos, volvió todo, volvió el gozo, volvió la alegría y volvió la responsabilidad a mi vida, porque adquirí el mayor compromiso y eso nunca se nos debe de olvidar. Y con esto vamos a ir terminando en Mateo 21. ¿Por qué quiero decir? Para que quede bien bien establecido lo que es la palabra de nuestro Señor. 21, versículo 28. Y dice la palabra, esto es lo que dice Jesucristo. ¿Qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió, hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. 20. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. ¿Dónde viene el arrepentimiento? O sea, a veces cuando uno no piensa, toma decisiones atrabancadas, pero cuando reaccionas, dices, o sea, te pones a cuentas, te arrepientes. Y vemos que el otro hijo también le habló y que le dijo sí. ¿Y qué pasó? No fue. O sea, no funcionan las cosas. Para que funcione el reino en la vida de la persona, tiene que arrepentirse, ¿no?
Sin arrepentimiento no hay nada. Si esta persona, si a su primer hijo que le dijo no se hubiera arrepentido, no hubiera ido. Y si al segundo hijo que le dijo que fuera, que dijo que se iba a ir y no fue. O sea, era lo mismo, tanto con uno como con el otro. Pero aquí nos da una gran lección nuestro Señor, que todo viene a través del arrepentimiento. Si tú no te arrepientes, el día de mañana puede que todo venga sobre tu vida. De todas las cosas y de todas las decisiones malas que has tomado para tu vida. Después el día de mañana no te estés quejando. Si hoy en día nuestro Señor Jesucristo te está dando la oportunidad de ver un nuevo día, de estar en un nuevo amanecer, mejor es que te pongas a cuentas. ¿Sí? Porque el arrepentimiento te trae vida. Si no te arrepientes, no sabe uno ni cuándo ni a qué horas se vaya uno de esta tierra. Y sin cumplirse el plan y el propósito de Dios en la vida de la persona. Dice el 10, luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó, sí Señor, pero no fue. El 21 dice, ¿cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Los que están en la iglesia, que creen que todo está bien y que porque están aquí ya todo está bien, Jesucristo nos da una gran lección que no es así. ¿Dónde están las prostitutas? ¿Están aquí en la iglesia? ¿Dónde están? Los que están robando, ¿dónde están? ¿Y qué dice la palabra? Que van delante de ti. Si tú no te arrepientes de todo lo que has hecho y de todo lo que has dicho y te pones en el orden y en el plan de nuestro Señor Jesucristo, vendrán otros el día de mañana y te dejarán ahí donde estás. O sea, van a ir avanzando. Porque el día que Dios les toque su corazón y se arrepientan de todo corazón, una vida nueva les espera a esas personas. Y nuestro Señor no es religión, no es tradición y no es costumbre. ¿Sí? Las prostitutas no están aquí en la iglesia. Los recaudadores son los que reciben el dinero, tampoco están aquí. Están allá en el mundo. Pero nuestro Señor es el que produce el querer y como el hacer. Y si Él tiene el plan y el propósito para cada uno de ellos, el día de mañana están aquí. Y los que están sentados aquí se van a quedar sentados. Y los que lleguen van a ir avanzando. Porque esto es para los entendidos. ¿Sí? Y los que entienden son los que obedecen. Los que se arrepienten son los que obedecen. La persona que no obedece, ¿cuándo se va a arrepentir? Y eso es lo que tenemos que aprender de lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando a través de su palabra. Nosotros tenemos que tomar decisiones. Y la decisión que hoy tomemos, ese va a ser el resultado de nuestro presente, de nuestro futuro y de nuestro final. Así de que hay que examinar nuestras vidas y si tenemos que ponernos a cuentas con nuestro Señor, hay que hacerlo. Y si estamos bien, pedirle mayor revelación para estar mejor. Porque queremos ir avanzando y queremos ir creciendo para alcanzar lo que Él tiene ya preparado para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.